En la tierra de Canaán, un hombre llamado Lot vivía con su familia en una ciudad muy grande y llena de casas hermosas, llamada Sodoma. Las calles estaban siempre llenas de gente, mercados y animales. Desde lo alto de la colina, Sodoma se veía como un lugar muy próspero, con muros fuertes y un río que la hacía fértil. Pero, aunque la ciudad parecía perfecta por fuera, en su interior la gente se comportaba de manera muy mala. Mentían, robaban y trataban mal a los demás. Lot, que era sobrino de Abraham, trataba de vivir de forma correcta delante de Dios, aunque estaba rodeado de personas que no querían obedecerlo. Todos los días, Lot se levantaba temprano para cuidar de su casa y ayudar a su esposa y a sus 2 hijas. Él iba al portón de la ciudad, donde se reunían los hombres a conversar y tomar decisiones. Desde ahí veía todo lo que pasaba: discusiones, engaños y personas haciendo cosas que no agradaban a Dios. Lot se sentía triste porque sabía que eso no era lo que el Señor quería para sus hijos, ni para la gente de Sodoma. Se quedaba en la ciudad porque allí estaban sus bienes y todo lo que había construido. Aunque el sol brillaba y las casas parecían seguras, en el corazón de Sodoma había oscuridad. Lot trataba de enseñar a sus hijas a orar y a confiar en Dios, como su tío Abraham le había enseñado. Les contaba historias de cómo el Señor cuidaba de su pueblo y les pedía que no copiaran el mal ejemplo de la ciudad. Pero la mayoría de las personas no querían escuchar sobre el bien, y eso entristecía mucho a Lot. Cuando el cielo estaba pintado de un color dorado por la tarde, llegaron a Sodoma 2 visitantes misteriosos. Eran enviados de Dios, aunque parecían simples viajeros. Lot los vio desde lejos y, como era costumbre de los justos, corrió a recibirlos. Se inclinó con respeto y les ofreció quedarse en su casa para descansar, comer y pasar la noche. Él no sabía todavía que estos hombres traían un mensaje urgente de parte de Dios. Esa noche, algo muy malo sucedió. Los hombres de la ciudad se juntaron alrededor de la casa de Lot y comenzaron a comportarse de manera violenta, exigiendo hacer cosas terribles con los visitantes. Lot salió y les rogó que no hicieran mal, pero ellos no quisieron escuchar. Fue entonces que los visitantes revelaron quiénes eran en realidad: ángeles enviados por el Señor para proteger a Lot y anunciarle una noticia que cambiaría todo. La ciudad entera iba a ser destruida porque su maldad había llegado al límite. El corazón de Lot latió muy rápido. Nunca había imaginado que la situación en Sodoma llegaría tan lejos. Los ángeles le dijeron que debía reunir a su familia y salir inmediatamente, porque Dios no dejaría que el mal siguiera creciendo. Lot sintió miedo, pero también un gran deseo de obedecer. Sabía que tenía que tomar una decisión rápida. Lot corrió a buscar a sus yernos, que estaban comprometidos con sus hijas. Les contó lo que Dios había dicho y les rogó que huyeran con ellos. Pero ellos se rieron, pensando que Lot estaba exagerando o inventando una historia. Lot volvió a casa preocupado, sabiendo que algunos de sus seres queridos no querían creerle. Aún era de madrugada cuando los ángeles apuraron a Lot. «Rápido, toma a tu esposa y a tus hijas y sal de aquí, o perecerán con la ciudad». Lot dudaba, todavía mirando lo que dejaba atrás: su casa, sus cosas, sus recuerdos. Pero los ángeles lo tomaron de la mano junto a su familia y lo sacaron fuera de la ciudad. Era la misericordia de Dios protegiéndolos. Mientras corrían hacia un lugar seguro, los ángeles les dieron una instrucción muy clara: no miren atrás ni se detengan. Lot entendió que no era solo un consejo físico, sino también espiritual. No debían aferrarse al pasado
ni al pecado de la ciudad. Había que seguir adelante confiando en el Señor. El cielo se oscureció y comenzó a brillar con un resplandor extraño. De repente, llovió fuego y azufre desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra. El calor y el rugido eran tan intensos que parecía que toda la tierra temblaba. Las casas, los muros y las plazas desaparecieron bajo las llamas. Era el juicio de Dios cumpliéndose tal como los ángeles habían dicho. Lot y sus hijas corrían con todas sus fuerzas hacia una pequeña ciudad llamada Zoar. Pero en medio de la carrera su esposa miró hacia atrás, desobedeciendo la orden de Dios. En ese instante quedó convertida en una estatua de sal. Lot y las niñas quedaron horrorizados, pero no podían detenerse. Tenían que salvar sus vidas y obedecer al Señor. Ese momento fue el más doloroso para Lot. Perdió a su esposa y vio cómo todo lo que conocía desaparecía para siempre. Pero también entendió que Dios había cumplido su palabra y que su salvación estaba en seguir confiando en Él. Desde ese día, Lot y sus hijas vivieron lejos de Sodoma. Se establecieron en un lugar apartado, donde el humo de las ciudades destruidas aún se veía en la distancia. Aunque su vida era más sencilla, Lot sabía que estaba en el lugar correcto. Un lugar donde podían vivir sin ser arrastrados por el mal ejemplo de otros. Lot recordaba las palabras de los ángeles y la misericordia de Dios. Él no había hecho nada para merecer ser salvado, pero el Señor lo había rescatado por amor y por la promesa que le había hecho a Abraham. Cada noche, Lot oraba con sus hijas, agradeciendo que Dios les hubiera dado una nueva oportunidad para vivir de manera justa. Con el tiempo, Lot comprendió que lo más valioso no eran las casas, las riquezas o la ciudad donde vivía, sino estar cerca de Dios y obedecerlo. Esa lección se grabó en su corazón para siempre. La historia de Lot nos enseña que Dios ve todo lo que pasa y que Él desea que vivamos haciendo lo bueno. Aunque vivamos en un lugar donde muchos no lo obedecen, podemos elegir seguirlo y confiar en Él. También nos recuerda que no debemos aferrarnos a lo que nos aparta de Dios, porque lo más importante es obedecerle y seguir adelante. Así como Lot fue rescatado, nosotros también podemos confiar en que Dios nos cuidará cuando obedecemos su voz. A veces obedecer significa dejar cosas atrás, pero siempre es para llevarnos a un lugar mejor. El Señor quiere que nuestros corazones estén limpios y llenos de amor, para que podamos vivir cerca de Él para siempre.